El Chacho Peñalosa, un personaje histórico de la Constitución, del proceso de constitución de nosotros como país allá en el siglo XIX, que le cupo el enfrentarse al proyecto de país que desde la concepción ideológica de Sarmiento y la generación del 80 se llevaba adelante. Este es un poco el eje en torno al cual se basa la dramaturgia de Jorge Villegas en esta obra que está presentándose, que se llama La Noche como Navío, y que va a estar presente en Córdoba en los próximos sábados, y que estuvieron aquí sus protagonistas contándonos un poco cómo surge la idea, de qué se trata y, por supuesto, las coordenadas para ir a verla. La noche como navío. La civilización persigue a la barbarie. El ejército tras los pasos del último caudillo, el Chacho Peñalosa. La crítica dijo, actuaciones notables y un ritmo vertiginoso. Los sábados de junio a las 21 en Teatro La Chacarita. Y es un proyecto de Jorge Villegas, que es el dramaturgo y director de la obra, y tiene que ver con su proyecto de Patria o Muerte, Civilización o Barbarie. Y dentro de esa línea de trabajo de Villegas, que tiene que ver con el teatro político, aparece esta obra, este texto, y nos convoca en el 2019 para, bueno, integrar el elenco y llevar la obra a escena. Entonces, un poco tiene que ver con la inquietud de él de traer estos relatos de la historia que están más asociados a la barbarie que a la civilización, y poder traer la voz o el relato de estos otros u otros olvidados y olvidadas de la historia, que un poco en estos tiempos se está recuperando de distintas maneras. Y bueno, en este caso es la obra La Noche como Navío que pone en escena la figura del Chacho, tomando parte de su historia y sus luchas, y en este caso específico es el momento de la persecución del Chacho, que se manifiesta ahí, se pone en juego, y aparecen distintos personajes de nuestra historia, mostrando otras caras de estos personajes, como por ejemplo Sarmiento, manifestando el lugar más, ¿qué sería? Más cruel, sí, más cruel y odioso de Sarmiento, quien perseguía al Chacho y mandó a matar al Chacho. Entonces, bueno, en escena se pone en juego eso, y aparecen como personajes el Chacho Peñalosa, Sarmiento, Irazábal, caudillos que acompañan al Chacho, y el Desierto de los Llanos, que es como un personaje más que trae más la mística o lo mítico de ese desierto, de esos territorios donde se sucedieron las luchas de aquel 1800. Sí, sí, o sea, está como una continuidad de eso, más que como traer algo del pasado, es una continuidad. Digamos, son menos de 200 años en los que hay una continuidad de esos conceptos que van tomando distintas formas, van tomando distintos actores, ¿no? Actores políticos. Hay algo que sucede con los relatos o los textos que se ponen ahí en cuerpo de los personajes, que si bien están remitiendo a esa historia, al volverlos a escuchar hoy o a traerlos acá con este cruce de poética teatral, aparecen discursos totalmente actuales, ¿no? Y de relatos que hoy estamos atravesando, que hoy estamos viviendo. Entonces lo que sucede, lo que relata Sarmiento, lo que relata Irazábal, que es quien va a matar al Chacho, lo que relata el Chacho en su vivencia de persecución o tratando de defender a los federales, a una posición en torno a la construcción de un país, son acontecimientos que han sucedido en la construcción de base de un modo de país que se repiten y que hoy volvemos a habitar y volvemos a repetir, ¿no? Hay una parte donde el desierto nombra cómo han sido abandonados
los animales y los cultivos de los indios, de los originarios, y cómo hoy la civilización está haciendo lo mismo en territorios de nuestra provincia, ¿no? Como por ejemplo acá, cuando, no sé, la zona de Punilla, devastando el territorio, el ecosistema de un lugar. Entonces las guerras y las luchas aparecen de otros modos, pero siguen apareciendo. Quienes invaden, oprimen, devastan un territorio, y quienes están ahí luchando y quienes son los que habitan ese territorio, como en ese momento el Chacho habitaba ese lugar con todas esas... Con una gran cantidad de contradicciones, claro, también, porque de alguna manera están los bandidos, está, digamos, gente que también actúa delictivamente en nombre de Peñalosa, también aprovechando eso. En cierta forma, Peñalosa continúa como el linaje de Quiroga, de Facundo Quiroga, que era el granadero de San Martín a su vez, o sea, hay como una continuidad también que viene por ese lado. Y después, bueno, el odio de la civilización es como al otro, es un otro que lo meten todo en la misma bolsa, digamos, de alguna forma. Y es interesante también en la obra, porque no olvidemos que esto es teatro, entonces hay una estética, hay una narrativa que no es de una clase de historia, o sea, no está contada como contaríamos la historia. Entonces el tema del desierto de los llanos, que es el personaje que hace Ari, el desierto es un personaje, eso es muy interesante, porque también trae un montón de voces testimoniando. Hasta cierto punto el desierto no puede hacer nada al respecto, solo puede observar y dar testimonio de lo que sucede. Y bueno, y estos personajes que son medios como antihéroes también, porque Peñalosa va perdiendo una vez tras otra. Al final ya lo van a buscar, pero él ya es un viejo que está escapando. La apuesta es cuando se empezó a cranear, a pensar la apuesta, se hablaba de meterse como en los sótanos de los museos, ¿no? Como en esos lugares donde están los restos de algo o cosas que no están expuestas, exhibidas. Entonces empezó un poco por ahí la búsqueda de la construcción escenográfica, y en esa búsqueda aparecen esos elementos donde las cosas se guardan, como bueno, las grandes cajas o elementos que remiten un poco a ese paisaje del desierto. Entonces ahí hay un cruce entre esos materiales orgánicos y esos otros materiales que son los que se van fabricando para guardar informaciones, guardar materiales, guardar elementos que no se han estado mostrando, o que están ahí como en ese cuartito que no se exhibe. Y un poco, claro, bueno, de ahí se fue construyendo esa... Una imagen bastante poética, en que por momentos estamos en el desierto, por momentos estamos a lo mejor en el cabildo, o por momentos estamos en esta especie de museo. A la vez en el relato dramatúrgico, el desierto de los llanos, que es este testigo que busca estar cada vez más cerca del lado de Peñalosa, también es un anfitrión, entonces también delata el hecho teatral, como manifiesta y explicita al público que es bienvenido a este acontecimiento ficcional que va a atravesar un modo de relato de la historia. Entonces ahí como que se juega con eso, ¿no? Se explicita ese lugar, ¿no? Sí, por momentos también algunos personajes están como en un juicio de alguna manera, pero en un juicio ante la misma historia, dando su testimonio, su versión, y están, como decía Ari al principio, están algunas voces que han sido más tapadas, están las voces también civilizadas, las voces más oficiales, por supuesto que están puestas en ese contexto. A partir del 20 de mayo, sábados, sería 20-27 de mayo, y todos los sábados de junio, 21 horas, en Teatro La Chacarita. Mariano Moreto Fraga. Mariano Moreto Fraga, dije. Sí. Fernando Rojas, Tomás Gasso, y bueno, aquí Ariana Andrioli y Ramiro Prost.
Esos somos los 5 que estamos en escena y bueno, Jorge Villegas, el autor y dramaturgo de la obra. Ya esta es la 4ª temporada que hacemos, como contaba Ari, le hicimos en plena pandemia y le estrenamos el 2021. cuando todavía estábamos en pandemia.